Muy buenas. Bueno, presentamos este trabajo que hemos hecho de forma colaborativa entre el Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, en el que hemos analizado el papel del inmunoblot a la hora de clasificar y diagnosticar las enfermedades autoinmunes sistémicas. Los inmunoblots se utilizan cada vez más en la práctica clínica, pero su valor se ha realizado sobre todo a la hora de clasificar las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las miopatías o la esclerodermia, pero no se sabe con ciencia cierta cuál es su papel a la hora de diagnosticar a los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria sistémica. Para ello, intentamos identificar a todos los pacientes de nuestro hospital con un inmunoblot positivo entre noviembre del 2017 y noviembre de 2023. Identificamos 410 pacientes con inmunoblot positivo detectado mediante el Euroimmune y analizamos los factores demográficos, manifestaciones clínicas, el diagnóstico final, si tenían o no afectación pulmonar y si desarrollaron o no neoplasias. Aquí pueden ver los datos demográficos. Identificamos 410 pacientes, 70 tenían 2 anticuerpos positivos. La mayoría de los pacientes eran mujeres, el 70%, y la edad media en el momento de realización del inmunoblot era de 58,2 años. Las principales manifestaciones clínicas que presentaban en el momento de la solicitud del inmunoblot fueron las artralgias o artritis en el 46,8%, el Raynaud en el 40,2%, afectación pulmonar en forma de disnea, infiltrados pulmonares o tos en el 31,7%, ras cutáneo en el 16%, mialgias o debilidad muscular en el 13,7% y síndrome seco en el 12,2%. Y estos fueron los diagnósticos finales. De los 410 pacientes, en 342 se confirmó finalmente el diagnóstico de enfermedad inflamatoria sistémica, mientras que en 68 pacientes se descartó. Respecto a los pacientes en los que se confirmó, el 24% fueron finalmente síndrome antisintetasa, 0,1% polimiositis, 0,1% miopatía necrotizante inmunomediada y el 5% dermatomiositis. En el grupo verde tenemos las conectivopatías, 5% lupus, 6% Sjögren, conectivopatía en diferencia 11%, con IPAF un 13%, esclerodermia 22% y otras enfermedades 14%. En esta gráfica o tabla quisimos reflejar la diferente especificidad de cada uno de estos anticuerpos. Hay algunos, como el PL12, que es muy específico, como lo ven coloreado en rojo, para el síndrome antisintetasa, mientras que otros son más inespecíficos, como por ejemplo el RO52, que fue positivo en diferentes entidades y en diferentes porcentajes. En cuanto a afectación pulmonar, los anticuerpos que se relacionaron con mayor riesgo de desarrollo de afectación intersticial pulmonar fueron los anti-MDA5 y anti-PL12, mientras que otros anticuerpos no desarrollaron afectación pulmonar, como los anti-SRP, anti-THTO, anti-TIF1. Respecto a neoplasias, los anticuerpos que se relacionaron con mayor riesgo de neoplasia fueron los anti-PL12, anti-SRP y los anti-RNA polimerasa 3, mientras que otros, como el anti-MEDA5, anti-PL7, anti-SCL70, en ninguno de ellos se desarrolló finalmente neoplasia. Por tanto, a las conclusiones a las que llegamos mediante nuestro trabajo es que realmente el inmunoblot sí que es útil a la hora de diagnosticar a los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria sistémica y además puede identificar factores de riesgo para desarrollo de afectación pulmonar, como el anti-MDA5 y el anti-PL12, y de desarrollo de neoplasias, como el PL12, SRP o el RNA polimerasa 3. Muchas gracias.